Me refiero a mi pastor Jair. Dios lo bendiga, pastor. Pase por acá, déjese usar por el Señor, pastor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos adoramos la presencia de Dios? ¿Cuántos le alaban? Bendito sea el Señor. Nos gozamos, hermano, de poder estar en la casa de Dios. Este lugar se ha constituido casa de Dios, puerta del cielo, lugar de alabanza, lugar de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Un saludo muy respetuoso para nuestro presbítero, Pastor José. Pastor, Dios lo bendiga. Su amada esposa, su amada familia, les saludamos. De igual manera, un saludo cordial para todo el pastorado de esta zona 116, sus compañeros que están aquí en el altar y todos los pastores que están allí en plataforma. El Señor les bendiga poderosamente. De igual manera, Dios bendiga a mi amada esposa, a mi hija. Dios bendiga a nuestro compañero Pastor Otoniel, su amada esposa, su familia también. Dios bendiga a la iglesia de Murillo. Dios bendiga a la iglesia de Villahermosa. Qué bueno, hermano, nos gozamos de verdad de que Dios en su misericordia nos haya tenido en cuenta para este propósito. Siéntese, hermano, tengan la amabilidad poder estar en este lugar disfrutando de este glorioso culto misionero. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor que se ha desplazado de los diferentes lugares de este norte del Tolima. Gloria al Señor. También saludamos al pastor anfitrión, al pastor Faber, su familia, la iglesia de Casabianca. Dios le bendiga. Saludamos la sintonía a todos aquellos hermanos, pastores, amigos, bueno, todos los que se conectan a través de estos medios virtuales. Les saludamos en esta mañana. Esperamos que usted también se esté gozando. Gloria al nombre del Señor en este culto misionero. A los amigos, a todos los que nos oyen allá a la distancia, les saludamos en el amor del Señor. Saludamos a los hermanos que nos colaboran en las transmisiones. Dios les bendiga a todos ellos, los hermanos de logística. A todos ellos, hermanos, un saludo muy especial y esperamos que todos se sientan felices de poder estar en la presencia de nuestro Dios. Estamos gozando, hermanos, de una bonita asistencia. Pero también, hermanos, estamos contando con un tiempo muy propicio, un tiempo favorable. Bendito sea el Señor. En el día está haciendo excelente clima. En la noche está lloviendo, hermano. Entonces no tenemos impedimentos para poder venir a gozarnos en la presencia del Señor. Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Ya, hermano, hemos culminado la primera parte del culto misionero y ahora vamos a disponer nuestra vasija, nuestro vaso, para que Dios bendiga nuestra vida, para que Dios nos hable, para que el Señor confirme quizás alguna petición, alguna oración que usted le está haciendo a Dios. Pues dígale al Señor que usted ha venido con el anhelo de que le confirme. Quizá usted todavía duda si Dios le llamó, si Dios no le llamó y está claudicando ahí entre dos pensamientos. Pues es la oportunidad para que le diga al Señor que le confirme este llamado. Quiero invitarles, estimados hermanos, aquí tenemos la cita bíblica. Gloria al Señor, Isaías capítulo 6, versículo 8. También tenemos el tema el cual quiero compartir en esta gloriosa mañana. Gracias, hermano. Gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 6, versículo 8 de la palabra del Señor. Espero que usted se ubique allí para que así de esta manera le podamos dar lectura a la palabra del Señor. Si hay alguien que está a su lado que todavía no se ha ubicado en la palabra, colabórele allí, mi amado, para que él o ella también pueda ubicarse allí en las Sagradas Escrituras y para que juntos podamos leer la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Alábelo porque Él vive. Dice la palabra del Señor, y como es palabra de Dios, damos lectura con la bendición del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar, pueblo de Dios, pidiendo al Señor que nos bendiga en esta mañana a través de su palabra. Padre maravilloso, Dios eterno que moras y reinas en gloria, te damos muchas gracias, Señor, por concedernos esta gloriosa bendición de poder estar en este lugar contemplando la hermosura, la santidad y la pureza de aquel que vive, de aquel que reina por los siglos de los siglos, Dios. Ahora que disponemos nuestra vida, disponemos el corazón, Señor, para que tú nos hables a través de su palabra. Tú más que nadie sabes la necesidad con la que tu pueblo ha venido, se ha desplazado a este lugar desde lugares muy lejanos. Han venido hasta aquí, Señor, ante todo para adorar y bendecir, reverenciar tu nombre, pero también, Señor, para recibir una palabra de parte de nuestro Dios. Proclamamos un ambiente propicio, proclamamos un ambiente de poder, un ambiente de libertad, Señor, y permítenos, Dios, salir edificado de este culto, que podamos decir, podamos testificar, podamos manifestar que el poder de Dios se hizo presente, que la gloria del Señor ministró nuestra vida hoy, que el Espíritu Santo de Dios confirmó llamados, Señor, que el pueblo pueda tener claridad en estas cosas, Señor, porque dice tu palabra: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Necesitamos, Señor, que tú sigas obrando, que tú sigas levantando obreros, y permite que en esta mañana sea confirmado ese llamado de parte de nuestro Dios, y a su nombre le damos, al nombre de Cristo damos. Toda la gloria es para nuestro Dios. Tome su lugar, estimado hermano, y quiero compartir la palabra del Señor bajo el tema: la importancia del verdadero llamado de Dios. Es muy importante, estimado hermano, tener en cuenta esa parte, ya que el enemigo también trabaja de otra manera, queriendo colocar impulsos de la carne y hacer creer muchas veces de que hay un llamado en X o Y persona. Pero sabemos, hermano, que lo más importante de todo esto es cuando la persona está bien consciente, cuando la persona está segura de que Dios le ha llamado. Es algo que debe sentirse en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestra vida, sentir ese llamado que Dios nos ha hecho. Alguien, o mi pastor más exactamente, me decía: hermano, usted tiene el llamado de parte de Dios para servir en la obra. Y yo le decía: pastor, pero cuénteme un poco acerca de eso. ¿Qué es tener la experiencia, o cómo es tener el llamado de Dios? Porque quizás a veces Dios nos habla, comienza de otra manera a hablarnos acerca del llamado al servicio de su obra, pero no lo entendemos. No captamos lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir, y por eso en ocasiones quedamos como que sí, como que no, pero no hay esa claridad en esa persona de que tiene un llamado de parte de Dios. Mi pastor me decía: mire, hermano, cuando hay un llamado de parte de Dios, usted siente en su corazón una llama que comienza a arder, y esa llama es cuando usted siente esa compasión por las almas, cuando usted ve que hay alguien que se está perdiendo, que el vicio, el licor lo ha cautivado, lo ha llevado a esa esclavitud, y usted siente dolor al ver la condición, la necesidad
que esa persona tiene y usted desea, usted siente ir y compartirle la palabra, hablarle del amor de Dios, hablarle del Cristo que sana, hablarle del Cristo que salva. Me decía el pastor, allí se comienza a reflejar ese verdadero llamado que hay de parte de Dios en una persona. Porque hay veces se cree o se piensa que un llamado es cuando Dios quizás usa a alguien y viene y le habla allí a su oído y le dice: usted tiene un llamado de parte de Dios. Entonces espera una palabra profética, ¿cierto? A través de otra persona para creer de que ese es el llamado. No, el llamado se debe sentir, gloria al nombre del Señor, allá dentro de su corazón. Esa llama, ese deseo de compartir, ese deseo de evangelizar, ese deseo de hablar del amor del Señor. Y ya Dios comienza a obrar, hermano, a través de instrumentos, a través de vasijas, donde Dios comienza también a confirmar ese llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Se habla de que hay 3 tipos de llamados. Está el llamado del pastor, está el llamado de la iglesia y está el llamado que nos hace Dios, ¿cierto? Pero cuando nos dejamos emocionar por aquellos llamados que el hombre hace, entonces allí es donde la persona fracasa. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos direccionar por ese llamado que Dios nos ha hecho, entonces eso hace que nuestra vida ministerial tome esa firmeza en la presencia de Dios, y que cuando venga la prueba, venga la lucha, venga la dificultad de nuestra vida, entonces nada de esas cosas nos harán desistir de ese llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestra vida. Y eso hace que continuemos la carrera. El pastor compartía anoche, en medio del mensaje, acerca de los momentos cuando quizá la persona atribulada, cansada, con diversas situaciones que vienen a nuestra vida, donde parece que la puerta se cerró y que en vez de las cosas surgir y salir bien, entonces como que todo sale en sentido contrario. Entonces donde la persona comienza a cavilar allí en la mente y del corazón: creo que Dios se equivocó conmigo, o creo que no entendí que quizás el llamado no era el llamado de Dios. Quizás fue que me dejé llevar por los impulsos de la carne, me dejé llevar por las emociones, pero realmente no me había llamado el Señor. Y venimos, hermanos, quizás con el pensamiento de decir: voy a entregar, voy a desistir, no puedo más, no voy a seguir, voy a hablar con el presbítero, voy a hablar con la autoridad, que voy a entregar la credencial, o que voy a entregar el ministerio, voy a entregar la iglesia, y mejor me sigo congregando, sigo colaborando allá en una de las congregaciones, pero me equivoqué en el llamado. Déjeme decirte algo, amado pastor, que usted no se ha equivocado. Dios le llamó. Y sabe algo, si Dios lo llamó, Dios le sostendrá. Si Dios le llamó, Dios le dará la victoria. Que es necesario que pasemos por procesos, es necesario que pasemos, que enfrentemos dificultades, situaciones que no quisiéramos tener que vivir, que no quisiéramos tener que enfrentar. Sí, es necesario, porque a través de eso, o allí es donde vamos a ver la mano de Dios, allí es donde vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. Por eso la misma palabra dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades.
Allí es donde se perfecciona el poder de Dios. Cuando usted se siente que ya no puede más, cuando usted piensa que ha terminado todo, allí es donde Dios mete la mano, allí es donde Dios comienza a obrar en su vida. Pero eso es necesario para que usted y yo nos humillemos, para que usted y yo nos rindamos, para que usted y yo corramos a los pies de Cristo. Muchas veces nos ha pasado. En muchas ocasiones hemos vivido todo esto. Pero Dios nos ha fortalecido. Dios nos ha renovado. Dios ha colocado a alguien. Dios ha usado a alguien con una palabra. No necesariamente se necesita de un sermón, no necesariamente se necesita de una hora de predicación. Con tan solo una frase, con tan solo una palabra que Dios ha usado a través de alguien, eso ha bastado, hermano, para cambiar ese pensamiento de desistir, para cambiar ese pensamiento de retroceder y decir, ya no puedo. Y salir con la mentalidad, yo sí puedo con la ayuda de Dios. Yo sí puedo con la ayuda del Señor. A su nombre, gloria. Vive Dios para siempre. Por eso es importantísimo, por eso es muy necesario estar seguros del verdadero llamado de Dios. Esté seguro de eso, hermano. Y si usted está seguro que Dios le llamó, hermano, no se preocupe. Tenga confianza en Dios, que Dios le dará la victoria. ¿A dónde? Donde Dios te lleve. Donde Dios te ponga, allí Dios le dará la victoria. Allí Dios le entregará la victoria. Un día verás lo que usted quiere ver, porque pienso, hermano, que todo pastor queremos ver grandes victorias, queremos ver grandes triunfos en el lugar donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha llevado, hermano, y de hecho lo estamos viendo cómo la mano de Dios se está moviendo, cómo Dios está obrando, cómo Dios está abriendo puertas, cómo el poder de Dios se está perfeccionando en cada uno de esos lugares. Pero sí es necesario buscar la presencia de Dios. Hay que pagar un precio, hermano. Si nosotros no pagamos un precio, pues no vamos a hallar, no vamos a encontrar lo que queremos. Pero si nosotros pagamos el precio, si nosotros nos humillamos, nos postramos delante de Dios, hermano, Dios sabrá tener misericordia de sus hijos. Dios sabrá tener misericordia de su pueblo. Me llama la atención este pasaje de la palabra del Señor, donde nos habla acerca de la visión y del llamamiento de Isaías. Son pasajes muy conocidos de la palabra del Señor. Y dice desde el verso 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire, hermano, Dios le permite, Dios le da la oportunidad, le da el privilegio de tener esta experiencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo trabaja. Dios sabe cómo hacer las cosas y con quién hacerlas. Dios sabe cómo hacer las cosas y con quién hacerlas. Usted puede decir: Señor, yo no puedo. Señor, yo no soy capaz. Me siento que no tengo las capacidades suficientes para hacer el trabajo, para ir a hacer la obra. Yo no conozco de la palabra. No me he profundizado en escudriñar las escrituras.
Pero recuerde algo, no es usted, es Dios. Es Dios el que habla. Porque el que conoce la necesidad del pueblo es el Señor. Claro, hay que estudiar, hay que orarle a Dios, hay que ayunar pidiendo a Dios su dirección, pidiendo a Dios su respaldo, diciéndole: Señor, concédenos la palabra. Entréganos la palabra que el pueblo necesita. Hermano, y cuando uno termina de predicar la palabra, y cuando la gente se le acerca y le comparte la experiencia y le dice: pastor, Dios me habló, a través de usted Dios me dijo, a través de esto, a través de tal cosa, uno le da la gloria a Dios, porque por eso se ora, para que Dios direccione. Porque nosotros no conocemos la necesidad, ¿cierto? A profundidad en la persona. Aquí hay un pueblo que ha venido de diferentes lugares. Nos hemos dado cita con Dios. Algunos hermanos ni los habíamos visto. Pero ¿sabe algo? Dios le ha venido siguiendo minuciosamente. Dios le ha venido observando minuciosamente. Entonces le dice que aunque su condición, aunque habitaba en medio de un pueblo que estaba contaminado, Dios le permite que él tuviera una experiencia sobrenatural. Y esas experiencias sobrenaturales, esas experiencias con Dios, son las que hacen que usted y yo tomemos esa firmeza espiritual. Esas experiencias con Dios son las que nos hacen entender, son las que nos hacen comprender que hay un llamado de parte de Dios para su vida. Líder, que Dios le ha llamado porque Dios le llamó. Si Dios dirigió a su pastor a colocarle allí frente a un liderazgo, fue porque ese hombre le oró a Dios. Fue porque ese hombre le clamó a Dios. Le dijo: Señor, dentro de esta multitud necesito que levantes a alguien. Hoy en día se está manejando algo que es hermoso, los ministerios. Y se necesitan líderes, ¿cierto? Se necesitan líderes para que estén enfrente de estos ministerios. Y uno como pastor le ora a Dios, uno le clama al Señor: Señor, guíame. ¿Cuál será? ¿Quién será de entre los que están en este lugar, Señor? ¿Cuál será la persona indicada que va a servir en tal ministerio? Y hay gente que está ahí como líderes y dicen: pero yo no sé por qué estoy ahí. Yo no sé por qué me colocaron. Si es que yo no puedo, yo no soy capaz. Tranquilo. Nosotros también, aún en el ministerio, pensamos así. A nosotros nos ha pasado también y nos sentimos, hermano, ser los más pequeños. Decía nuestro compañero anoche: hay personas que lo pudieran hacer mejor que nosotros, porque son hombres de Dios, pero Dios sabe a quién darle la oportunidad en el momento. Dios sabe a quién darle la oportunidad. Y déjame decirte algo: Dios te dio la oportunidad. Por eso no vaya a menospreciar esa oportunidad que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay gente que está frustrada, hay gente que se está lamentando, hay gente que está diciendo: ¿por qué deseché la oportunidad que Dios me dio? ¿Por qué no la valoré? Y hoy sí la quieren, hoy la están anhelando. Pero hermano, un día la desecharon, un día la soltaron, un día la tuvieron en poco. No tenga en poco lo que Dios ha puesto en ti. No lo tengas en poco, aunque sienta que no puede, aunque sienta que eres pequeño, que eres pequeña, no interesa.
vaya a los pies de Cristo y dígale al Señor: soy inexperto, soy inexperta, pero si tú me trajiste, tú me vas a capacitar, tú me vas a formar, tú vas a obrar en mi vida. ¿Puede alabar a Dios? A su nombre. Entonces Isaías, el profeta, se detiene un momento y dice: entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Hermano, es que las experiencias con Dios son tremendas. Y cuando hay esas experiencias con Dios, entonces donde echamos un vistazo, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos delante de la presencia de Dios? Porque eso me da a entender la palabra de Dios. Cuando este hombre comienza a tener esa visión, a tener esa experiencia con Dios, entonces este hombre es donde dice: ¡ay de mí! Mire, hermano, cuando nuestro pastor nos asigna una responsabilidad, dijo alguien, uno tiembla. Y es literal, hermano. Uno tiembla, ¿sabe por qué? Porque aunque esto es un coliseo, aunque esto es un lugar donde la gente viene a hacer deporte, pero que para este momento se ha dedicado como casa de Dios, como puerta del cielo, podemos decir que este es un lugar santo para Dios. Y que no de cualquier manera nos debemos parar en estos lugares, no, sino que debemos de estar limpios, limpios, para poder dar la palabra, para poder dar el mensaje. Entonces cuando ¡ay! ¿Cierto? ¡Ay, por qué a mí! ¡Ay, Señor, perdóname! Quizás en algo te he fallado, Señor, límpiame. ¿Cierto? Y viene, hermano, ese pensamiento, viene y comienza a trabajar en nuestra vida y a pasar revista, a ver si en algo le fallamos a Dios, para decirle: Señor, perdóname. Porque no de cualquier manera voy a estar en ese lugar. Alabado sea el Señor. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire, hermano, qué experiencia tan linda, qué experiencia tan maravillosa. ¿Cuántos quizás han venido en una condición similar, con labios inmundos y habitando quizás en medio de un mundo contaminado? Pero ¿sabe algo? Hoy Dios nuevamente te hace un llamado. Una vez más Dios te llama. Una vez más Dios le invita. Una vez más el Señor le dice: te abro la puerta para que entres, para que hagas las cosas bien. Oh, Masé, bendita la gloria de Dios, bendita la presencia del Señor. Y dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ay, hermano, hoy puede pasar ese carbón encendido.
Hoy puede pasar ese carbón encendido para avivar ese corazón, para avivar esa vida que se ha estado apagando, para avivarle. Oh, aleluya. Para usted que ha dicho, mi oportunidad terminó. Usted que ha dicho, ya no hay para mí. Y el diablo te ha hecho creer esta cosa, pero no es así. Hay oportunidad para tu vida. Solamente que disponga tu corazón para Dios. Solamente que disponga tu vida para el Señor. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Amasoma rey. Aleluya. Te sientes manchado, te sientes manchada, te sientes sucio, te sientes sucia. Hoy el Señor quiere pasar ese carbón, quiere pasar ese carbón sobre tus labios, quiere pasar ese carbón sobre tu vida. Él quiere limpiarte, Él quiere purificarte, Él quiere levantarte, Él quiere restaurarte. Él quiere que entienda que tú tienes un llamado de parte de Dios, que tienes un llamado. Amase. Oh, Espíritu de Dios. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo de Dios ya está tocando. El Espíritu Santo de Dios comienza a tocar las vidas. El Espíritu Santo de Dios comienza a tocar los corazones. Comienza a tocarlo. Oh, aleluya. Y tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No te sientas más sucio. No te sientas más sucia si tú renuncias a ese mundo. Si tú renuncias a ese pecado y corre a los pies de Cristo y corre a la presencia de Dios. Él te limpiará. Él te purificará. Él hará con tu vida lo que Él se propone hacer. Oh, gloria. Oh, gloria. Y dice la palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces se levanta el que tuvo esa experiencia con el Señor. Se levanta ese hombre y le dice: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Heme aquí, envíame a mí. Esto es una invitación a que le sirva a Dios. Pero eso sale de la boca de este hombre cuando su pecado había sido perdonado, cuando su culpa había sido quitada. Entonces, cuando viene ese cambio, cuando viene esa transformación, cuando se entiende, hermano, que hay un verdadero llamado de parte de Dios, entonces la persona está dispuesta para ir donde Dios le llame. La persona está dispuesta a ir donde Dios le dice: ve a tal lugar. Entonces la persona dice: heme aquí, Señor. Envía al que está al lado mío. ¿Por qué hoy en día hay gente que está pensando así? Hay gente que está pensando: Señor, yo no puedo. Señor, yo no soy capaz. Señor, pero mire, el de allá sí habla mejor, se expresa mejor. Mire, tiene una mejor elocuencia. Señor, el de allá es que yo no sé hablar. Mire, en la palabra vemos ejemplos de personas así. Pero el Señor le dijo: no, es que es con usted. No es con él, es con usted, mi hermano. Es con usted, mi hermana, que Dios quiere obrar. Dios le quiere dar esa oportunidad. No la deseche, no la desperdicie. Dios le está haciendo la invitación. Dios le está dando la oportunidad para que usted le sirva a Dios. Póngase en las manos de él.
y deje que sea Dios el que obre como Él quiere hacerlo. Porque nosotros nos equivocamos y por eso fracasamos muchas veces, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad, pero resulta que no es así. Es en la voluntad de Dios, es en la voluntad del Señor. Repetidas veces la palabra de Dios menciona a personas que han sido llamadas por Dios para un ministerio o servicio específico. Mire, hermano, no hay otro llamado mejor que el llamado que Dios nos hace. ¿Sabe por qué? Porque es que las cosas que nosotros experimentamos, hermano, no las experimentamos en otro lugar, pastor. Es que uno habla por las cosas que ha vivido, las cosas que Dios nos ha permitido experimentar en nuestra vida. Entonces esto nos enamora más. Esto nos enamora más. Mire lo que compartía el pastor Otoniel, hermano, lo que Dios ha estado haciendo en ese lugar. Hermano, yo no sé, pero yo digo, esto lo enamora a uno más y lo lleva a que la fe se acrecente mucho más en el Señor y decir, si el Señor lo hizo allá en Murillo, el Señor lo hará en Villahermosa, el Señor lo hará donde usted está, mi hermano. Dios también lo hará ahí. Porque el Dios que se glorificó en Murillo se va a glorificar en Villahermosa y se va a glorificar en cada uno de los lugares donde Dios ha puesto un obrero, donde Dios ha puesto un líder. Allí ese Dios también va a abrir las puertas. Dios le va a bendecir. ¿Cuánto le alaban? Pero hay veces nosotros nos encargamos de limitar las cosas, porque la persona no declara bendición sobre el lugar. Hay gente que declara maldición en el lugar donde le han puesto, donde lo han llevado. Hay gente que habla negativamente. No, me llevaron para el peor lugar, me llevaron a un moridero, me llevaron. Ay, hermano, no hable esas cosas. Bendito sea el Señor. Enamórese del lugar donde Dios le ha llevado. Enamórese de ese lugar. Enamórese de esa iglesia. Ay, hermano, Amasoma Rebeke. Bendita la gloria de Dios. Así usted en el momento no vea nada, diga, por fe, yo veo que algo va a pasar, yo veo que algo va a suceder. Hermano, a mí me inspira nuestro pastor. A mí me inspira este hombre de Dios. Cuando él dice esta zona va a crecer, esta zona, hermano, creámosle a Dios, hermano, por fe. Mire que esto va a pasar. Mire, a los pastores dice, aliste tantas sillas. Por fe, alístese tantas sillas. Mire, hermano, han tenido que ir a traer más sillas. Vea, la silletería está agotada. Hay que tener fe. La fe mueve montañas. Aleluya. Pero la persona sufre porque le falta fe. Y lo otro, hermano, porque duda del llamado y también porque reniegan del lugar donde le han llevado. Sí, Señor. Hermano, no reniegue. Así no tenga un hermano, así no tenga un creyente usted allí en el lugar donde ha sido llevado, comienza a pedírselos a Dios. Antiguamente, cuando un obrero salía, o esa persona decía, yo tengo un llamado de parte de Dios, lo llevaban y lo dejaban allá en las vías principales de una ciudad y le decía, demuestre que usted tiene un llamado. Demuestre que usted tiene un llamado de parte de Dios. Hermano, esa gente tenía que ir a ganarse las almas, a clamarle a Dios, a implorarle a Dios que Dios hiciera algo con ellos y que no los dejara en vergüenza, hermano. Y por eso hoy en día usted ve grandes hombres de Dios, vemos grandes hombres de Dios, hermano, que llegaron a habitar en un encerrado en lona. No tienen, hermano, no tuvieron la bendición que muchos de ustedes tienen hoy.
Alabado sea Cristo. Porque hoy en día, hermano, contamos con la bendición de una canasta, contamos con la bendición, hermano, del arriendo, así no sea todo, pero hay una parte para el arriendo. Y así hay gente que se queja. Aún así hay gente que se está lamentando. Alabado sea Cristo. Hermano, dele la gloria a Dios. Diga: yo estoy bendecido. Diga: yo estoy bendecida. Yo estoy bendecido por el Señor. Dios me ha bendecido. Y comienza a declarar la bendición de Dios sobre ese lugar. Y si tiene que reprender al diablo, repréndalo, pero confiese la bendición en ese lugar, y las puertas se le van a abrir. Las almas van a llegar. Dios le va a llevar gente que lo respalde. Dios le va a llevar gente que lo apoye. Alabado sea Cristo. Mire, hermano, ahí tenemos el ejemplo de Murillo. Ahí tenemos el ejemplo de Villahermosa, hermano. Mire, la gente se desplazó desde por allá tan lejos. Pero hay gente que está más cerquita y no vinieron al culto. Hay gente que está más cerca y no vinieron a buscar la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para ellos no es una prioridad. Para nosotros debe de ser una prioridad el buscar la presencia de Dios. Y cuanto más para nosotros, que somos los que estamos en el altar, los que Dios ha llamado para entregar la palabra. Alabe lo que Él vive. Entonces, esto no es solamente hablar de un llamado. Esto es demostrar que hay un verdadero llamado. Yo le comparto a la iglesia, le digo, cuando alguien me dice algo, le digo: tengan cuidado. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra se le va a poner a prueba. Porque una cosa es lo que uno dice aquí, hermano, y aquí la gloria de Dios. Aquí el fuego, hermano, y la gente echa chispas, hermano. Pero cuando uno lo ve en otros lugares, es donde uno dice, cuando tiene que enfrentarse a la realidad. Hermano, hay que servirle a Dios. Hermano, es que esto. Hermano, es que tal cosa. Pues vamos a ver. Y cuando uno lo comienza a meter, es donde uno comienza a mirar: ay, Señor, deje que vaya y entierre a mi padre, ¿cierto? Mire que es que se me presentó esto, mire que se me presentó tal cosa. Y la gente comienza a sacar excusas y pretextos. Sí, mi hermano. La gente comienza a buscarse la excusa, el pretexto. ¿Sabe, hermano? Para mí la confraternidad es una prioridad. Así no todos lo piensen de esa manera, pero para mí, lo hablo a manera personal, para mí la confraternidad es, hermano, algo que no puede faltar en nosotros. Es una prioridad en nuestra vida. No lo mire, hermano, como una carga. Hay gente que mira las cosas como una carga. Pues si usted lo mira como una carga, andará cargado todo el tiempo. Pero si usted lo mira como una bendición, porque es una bendición, hermano, usted nunca lo sentirá como una carga. Usted siempre lo mirará como una bendición. No mire el ministerio como una carga. No mire el liderazgo como una carga. No, mírelo como una bendición. Mírelo como esa oportunidad maravillosa que Dios le ha dado. No, otra carga más. Es que lo sobrecargan tanto a uno. Me decía en una ocasión un líder que ya estaba cansado. Le dije: ¿está cansado de qué? Uy, es que la obra la absorbe mucho tiempo. Le dije: cuénteme cuántos cultos hacen la semana. Hacía por ahí uno. Le decía: ¿y de eso está cansado usted? De mucha tristeza. Y hoy en día no están los caminos del Señor. Ya no están. Porque las cosas de Dios la miran como una carga.
Hermano, si usted tiene un verdadero llamado de parte de Dios, mire las cosas que Dios pone sobre su vida como una bendición. Hay obreros que han sido llevados a un lugar. Mire, compartí en una ocasión con alguien y le decía: hermana, ¿cómo se siente en este lugar? Me miró con una cara de tristeza. Y en vez, o sea, hermano, uno como pastor espera de un compañero que diga: pastor, estoy feliz, estoy contenta, me siento bendecido, me siento bendecida por el Señor. Con la cara me dijo todo. Con el rostro que puso me lo dijo todo. Pues ahí como resignada. Uno dice: lástima, esta pobre alma no llega lejos. Eso no llega lejos. Hermano, esto se le debe meter en el corazón de verdad. Esto se le debe de meter en el corazón. Y cuando usted se le mete algo en el corazón, hermano, para sacarlo, difícilmente. Eso es como dice: es que yo amo la obra de Dios, es que yo amo el servicio a Dios. Vamos a ver. Es que yo amo las almas, pero ni siquiera los evangelizan. Le hablan de negocios y le hablan de otras cosas, pero menos les hablan del amor de Dios. Hay gente que habla de carros, habla de motos, habla de finca, habla de negocio, habla de muchas cosas, pero de Dios, nada. ¿Dónde está el llamado que Dios le ha hecho? ¿Dónde está ese llamado? Si usted considera que tiene, hermano, o que le da importancia al verdadero llamado de Dios, debe demostrarlo. Debe demostrarlo. Alabanzas a Cristo. Demuéstrelo que Dios le llamó. Y si Dios le llamó, déjame decirle que Dios le va a respaldar. Isaías fue llamado como profeta para hablarle al pueblo las cosas que Dios quería. Gloria al nombre del Señor. Y debido al estado y a la condición que se estaba viviendo en ese tiempo, Dios levanta al profeta Isaías para hablarle al pueblo de la época. Pero ¿sabe algo? Hoy Dios sigue hablando a través de este profeta a nuestra vida. Hoy Dios sigue hablando. Y si vemos, hermano, de que esto pasó, que esto sucedió con la vida del profeta, puede suceder aquí también. Puede acontecer en medio nuestro también. Pero hay gente que ya perdió la fe. Hay gente que ya, hermano, considera que el bautismo en el Espíritu Santo de Dios ya no es para este tiempo. Y por eso ya no oran. Ya no oran por la llenura, ya no oran por el bautismo del Espíritu Santo, porque ya no le presta importancia, hermano. Pero déjeme decirle, es algo hermoso. Hermanos, son experiencias únicas con el Señor y con el Espíritu Santo, que cuando uno tiene esa experiencia con el Espíritu Santo de Dios, no quiere que eso se acabe, no quiere que eso termine. Uno quiere seguir en medio de ese ambiente poderoso. Los que hemos tenido la oportunidad, los que hemos tenido la experiencia, ¿sabe algo? Muchas veces no lo podemos ni describir. No podemos describirlo porque es algo sumamente hermoso. Levanten la mano los que son bautizados en el Espíritu Santo. Mire, pastor, hay una tarea grande. Mire, hermano, son poquitos. Son pocos. Hermano, saque tiempo de ayuno. Saque tiempo de oración, tiempo de clamor. Dígale: Señor, que no se haga a mi voluntad, que sea conforme a la tuya, hermano. Y Dios llegará al momento que Dios le bautizará. Llegará el momento cuando el Espíritu Santo de Dios se derramará sobre su vida. Alabado sea el Señor. Y eso, hermano, será una bendición mayor para el ministerio. Será una bendición mayor para su liderazgo. Para ese llamado que Dios
le ha hecho. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Alabanzas al Señor, alabe lo que Él vive. Dios es grande, Dios es fiel. Romanos capítulo 1. Dice así la palabra del Señor en el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Miramos que hubo el llamado del profeta Isaías, pero ahora vemos el llamado del apóstol Pablo. ¿Cierto que sí? Se compartía un poco acerca de la experiencia que vivió Saulo de Tarso. ¿Para qué? Para que este hombre entendiera, para que este hombre comprendiera el poder de Dios en su vida, para que él entendiera que había un plan y un propósito celestial sobre él. Muchos dirían: no, pero ¿cómo es posible? Ese hombre tan malo, siendo un perseguidor de los cristianos, que llevaba a los cristianos a la cárcel y viviendo una situación de esa, ¿cómo podía llegar a ser un gran apóstol? Pero como es que Dios obra, Dios trabaja de tantas maneras, y vemos a este gran hombre siendo cambiado y transformado por el poder de Dios. Y yo no sé cuántos hermanos, cuando van a estudiar las cartas paulinas, hermanos, se gozan de ese hombre. Hermano, yo no sé, pero yo me voy a estudiar las cartas del apóstol Pablo y a mí ese hombre me inspira, hermano. Digo, tremendo lo que Dios hace con una persona cuando esa persona se dispone en las manos de Dios. Saulo de Tarso, a pesar de su condición, ese hombre amaba a Dios, aunque estaba actuando de una manera incorrecta. Pero ese hombre dice que ayunaba, ¿cierto? Dice que ese hombre ayunaba, y eso lo iba mirando Dios, eso lo estaba observando Dios. Hay gente, hermano, que va por la calle y dice: eso no sirve para nada. Humanamente parece que no sirve para nada, pero que para Dios sí. Para Dios sí. Para Dios sí. Gloria al Señor. Dios puede hacer algo muy grande con ese hombre. Dios puede hacer algo muy grande con esa mujer. Así esté desechado de la sociedad, Dios le puede hacer el llamado a su obra. Alabanzas a Cristo. Hoy en día tenemos un pastor que también creo que está liderando en Jubit, Pastor Alcides Peña. ¿De dónde lo levantó el Señor? De la calle. Era un habitante de calle. ¿Cuánta gente pasaría? Lo menospreciarían, hermano. Aún cuántos cristianos, cuántos hermanos de la misma iglesia pasarían y ni siquiera lo voltearían a mirar, porque eso pasa muchas veces. No, ese es el andrajoso, ese es el que huele a feo. Entonces, porque huele, hermano, es maloliente, entonces lo dejan allá. Ámelo. Ame a ese hombre. Ame a esa mujer. Bendito sea el Señor. Si usted tiene para darle un tinto, déle el tinto. Alabanzas a Cristo, porque a través de ello Dios podrá usarle para entregarle una palabra y que el Señor levante esa vida. Alabanzas a Dios. Entonces, hermano, Dios está levantando, Dios está levantando, llevando, hermano, a su ministerio gente de allá, de donde no valía nada. ¿Quién éramos nosotros? ¿Quién era usted? ¿Quién era yo?
no daban nada por nosotros. Pero Jesucristo derramó su sangre. Y derramó su sangre preciosa. Por eso, hermano, no se nos puede olvidar de dónde nos llamó el Señor, de dónde nos sacó el Señor. No se nos puede olvidar. Tengamos cuidado, mi hermano. Tengamos cuidado, mi hermana. Cuidado, porque muchas veces estos lugares hace que se les suba el pavo. Se vuelven orgullosos. Cuando estaban abajo, humildes, sencillos, saludables. Pero ahora, no me vaya a tocar. Porque es que ahora mi ropa es más fina. Alabado sea el Señor. Cuidado, hermano. Es que yo sí uso zapatos de marca. Es que yo sí uso ropa de marca. Cuidado, mi hermano. Porque hay gente que sube como palma, tan. Pero hay gente que caen como cocos. Dios nos ayude. Iglesia de Dios, Dios nos ayude. Y que nunca se nos olvide de dónde nos trajo Dios. Escuchaba en una ocasión de alguien que decía que el salmista David, cuando él miraba que su corazón se quería o se sentía enorgullecerse, dice que él entraba a la habitación donde tenía sus sandalias y aquella ropa que usaba cuando era pastor de ovejas, y dice que él se colocaba ese traje oliendo oveja y comenzaba a llorar y le decía: Señor, que nunca se me olvide de dónde fue que tú me sacaste, que nunca se me olvide, Señor, de dónde fue que tú me trajiste para colocarme, Señor, en este lugar. Oh, Masei. Que nunca se le olvide, mi hermano, de dónde le sacó Dios, de dónde le sacó el Señor. ¿Cuántos andábamos con la ropa rota, con los zapatos rotos, con las botas de caucho rotas? Pero de allá nos trajo Dios, nos trajo el Señor. Y hoy lo que vestimos, lo vestimos por la gracia y la misericordia de Dios. Hasta eso ha hecho Dios con nosotros, nos ha enseñado a vestir. A su nombre, gloria. Por eso ahora anda bien encorbatadito. Hermana, usted anda bien atalajadita por la misericordia de Dios. Pero recuerde, antes no era así. ¿Por qué no le echa un vistacito a esas fotos que tienen un par de años atrás? Alguien decía estos días, yo le decía a mi mamá: mamá, rompa esas fotos. Rompa esas fotos, mamá. Mire esa facha, mire esa forma que me vestían. Dele la gloria a Dios. Y que cada vez que el pavo se quiera subir, vaya a esas fotos. Y si puede, enciérrate en su habitación y dígale: Señor, ¿cómo olvidar de dónde me sacaste? ¿Cómo olvidar de dónde me levantaste, Señor? Ay, realmente sin su presencia no soy nada. Realmente sin la misericordia de Dios soy basura. Oh, Masei. Pero hoy tengo un llamado porque tú me llamaste, no porque me lo merecía, no porque fuera el mejor, sino porque Dios lo quiso. Fue porque el Señor lo quiso así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Para qué nos apartó Dios? Para el evangelio. Pablo fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.
De igual manera, para que anunciara las nuevas de salvación. Mire, hermano, es que Dios nos llamó es para eso. Para que nosotros compartamos, para que nosotros le hablemos a la gente las cosas que Dios ha hecho con nuestra vida. Para que la gente se dé cuenta que el poder de Dios es grande, que el poder de Dios es maravilloso. Pero hay que dar testimonio de que sí cambia el poder de Dios. Porque también escuchaba de alguien hace unos días, y uno le da tristeza a eso, hermano, uno le duele el corazón, porque uno dice, qué pesar, qué tristeza que la gente de afuera esté viendo eso en uno. Y decía, pastor, mire, desde que fulano de tal, y me lo decía con nombre propio, me decía, mire, desde que fulano de tal se entró al evangelio, dijo, ese hombre cambió. Le dije, ¿verdad? Dijo, sí, ese hombre cambió. Ahora nos saluda, se volvió gritón, pasa enojado. Yo decía, hay poder en Cristo. Uno espera recibir una buena noticia, porque ese es el evangelio. Buenas nuevas, buena noticia, buena nueva de salvación, de cambio en las vidas, para bien. Pero no, ese hombre anda bravo, ese hombre ya no saluda, ese hermano pareciera que mantuviera comiendo alacranes. Mire, hermano, es que solamente evangélico no es estar en el culto y levantar las manos y hacerle creer a la gente que usted es santo, y hacerle creer que usted es la mujer más santa en la iglesia. No, eso se debe demostrar afuera. Eso se debe demostrar cuando usted está solo, cuando usted está sola. Allá es donde se debe mostrar si realmente es cristiano o cristiana o no. Alabanzas a Cristo. Porque debe de haber un verdadero llamado. Debe de haber un verdadero llamado, que el esposo vea que esa mujer cambió, que la mujer vea que ese hombre cambió, que ese hombre es de Dios. Que no nos vaya a pasar como le pasó a ese niño que le decía, creo que fue al presbítero en esa época, le decía que él le gustaría que el papá nunca se bajara del púlpito. Y le dijo que ¿por qué? Le digo, porque mi papá en el púlpito es un hombre espiritual, eso es un hombre de Dios. Pero ese hombre se baja de allá y cuando llega a la casa ese hombre se transforma. ¿Cuántos habrán acá así? Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí llegan a la casa y se transforman? Se les olvida que estuvieron en confraternidad. Se les olvida que estuvieron en culto. Se les olvida que estuvimos en un evento de gloria, en un evento de bendición. Se les olvida. Usted no se le puede olvidar que usted es cristiano. Usted no se le puede olvidar que usted es un hijo de Dios. No se nos puede olvidar que Dios nos llamó y que Él nos llamó para hacer testimonio, para hacer luz en medio de las tinieblas. Dice que Pablo, siervo de Jesucristo, o sea, un hombre que servía, porque siervo nos habla de una persona que sirve. Es una persona que no está por ahí esperando que todos se lo lleven a la boca. Alabado sea el Señor. Es una persona que está trabajando, es una persona que está sirviendo, es una persona que sabe que Dios le llamó a servir y que lo va a hacer, hermano, sonriente, contento, feliz. Porque hay gente que lo hace, discúlpenme la expresión, lo hacen de mala gana. Pero gracias a Dios eso no están acá. Aquí la gente trabaja de buena manera. ¿Cierto que sí? Pero ese amén está muy flojo.
Yo pensé que usted trabajaba de buena manera. Alabado sea Dios. Hay que trabajar de buena manera, hermano, porque a quien le estamos sirviendo es al Señor. Es a Dios que le servimos. Y si nosotros le servimos de buena manera, hermano, crea que Dios le recompensará por ello. Dios le bendecirá por ello. A su nombre damos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vive Jehová para siempre. Me llama la atención algo, hermano, aquí en este versículo. Es el versículo 1, el verso 2. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad del pastor de la iglesia. No, por la voluntad de Dios. Por eso, hermano, qué bonito es cuando tenemos en claro es que Dios fue quien nos llamó. Usted no puede dudar, hermano, de que Dios le llamó, que Dios le trajo, que Dios le puso en este camino. Así no está ejerciendo, hermano, un ministerio pastoral, no está ejerciendo un liderazgo, pero está en la iglesia. Y el hecho de que esté en la iglesia, eso me da a entender de que hubo un llamado de parte de Dios para que usted esté ahí. Y Dios seguirá llevando adelante lo que se propone hacer con su vida. Dice la iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios nos llamó para ser ¿qué? Santos. Mire, hermano, usted debe luchar. Todos debemos de luchar para conservar una vida de santidad. Hay que conservar la vida de santidad. ¿Cómo se conserva la vida de santidad? Orando, ayunando, vigilando, buscando el rostro de Dios, estudiando la palabra, conociendo de la palabra. De esta manera se puede, hermano, llevar una vida de santidad. Pero no es dejar que la palabra entre por aquí y salga por aquí, porque hay gente así. Hay gente vieja en el evangelio, pero también son resabiados. Alabado sea Cristo. Hay gente vieja de conocer las cosas de Dios, pero son resabiados. Todavía conservan resabios del mundo. Corríjase. ¿Sabe por qué? Porque eso le puede hacer que usted pierda su salvación. Muchos años de asistir a la congregación, muchos años de asistir al templo, pero por esas falencias que hay, le puede costar su salvación. Dios le llamó, sí, Dios le llamó, pero ha descuidado el llamado que Dios le hizo. Lo ha descuidado. Entonces la invitación es: póngase a cuenta con Dios. Alabado sea el Señor. Vive Dios para siempre, a su nombre. Hebreos capítulo 4. Entonces dice: el verdadero llamado de Dios se basa en quienes hemos sido llamados. Vivamos en santificación para que así de esta manera podamos enseñar también a otros. Si usted vive en santificación, mi hermano, usted podrá enseñarle a otros de la santificación. El que no vive en santificación, hermano, esa persona le va de esa parte y va y le habla otras cosas que no tienen nada que ver con la santificación, porque no le conviene hablar de eso, porque no lo está viviendo, porque no se han sometido a la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 4. Gloria al Señor. A su nombre damos toda la gloria.
versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Retenga, hermano, hermana, lo que Dios ha puesto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si el Señor vivió todas esas cosas y aún así lo soportó, aún así lo aguantó, entonces Dios, que nos llamó a este santo ministerio, ¿no nos dará la fuerza y la capacidad de soportar? Si podemos, con la ayuda del Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no estamos solos. La presencia del Señor está con nosotros. Ser llamado por Dios es ser elegido para ciertos propósitos. Cuando una persona es consciente de ese llamado y se entrega a él, comienza a vivir el propósito que Dios tiene para con él. O sea, usted debe entrarse en el propósito. Debe de enfocarse. Cuando la persona no se enfoca en el llamado que Dios le ha hecho, entonces no se va a hallar ahí. Porque muchos se sienten que no pueden, porque en algún momento se desenfocaron, porque en algún momento se fueron a hacer otras cosas que no era lo que Dios le llamó que hiciera. Entonces ahí es donde el enemigo aprovecha la oportunidad para decirle: usted no puede, para decirle: eso no es para usted, eso es para otro, usted deje eso, mire que a usted le va mejor allá remendando esto, haciendo tal cosa, a usted le da mejor en eso. Y comienza el enemigo a trabajar en la mente, y la persona comienza a manejar eso allí y a llevarlo al corazón. Y por eso hay gente que dice: mejor voy a entregar, voy a desistir. No, mejor me va mejor allí. Mire que me gano más, estoy obteniendo mejores recursos. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la fama? Y no tener lo más importante, la presencia de Dios que te llamó. La invitación en esta hora: no suelte lo que Dios ha puesto en tu vida. Dios te llamó y Él te va a respaldar. Dios te llamó y Él te va a fortalecer. Usted más que nadie sabe en qué condición ha llegado a este lugar, pero si usted considera que tiene el verdadero llamado de Dios, no renuncie, no tires lo que Dios te dio. Póngase en pie. Aleluya. Y comience a hablar con Dios. Comience a hablar con el Señor. Si usted ha pensado retroceder, si usted ha pensado soltar el liderazgo, si usted ha pensado renunciar a lo que Dios te ha entregado, hermano, venga a este altar. Quizás ha querido apartarse de los caminos de Dios por lo que está viviendo. No te apartes. Dile al Señor que te dé la fuerza. Dile al Señor que te dé la fortaleza. Dile al Señor que le ayude. Quiero, mi hermano, antes de entregar este micrófono, quiero dedicarles un especial para todos los pastores. Y quiero que usted le preste bien atención a este especial. Este especial
Llegó en un momento muy difícil de mi vida. Me acuerdo que estaba llorando en el altar. Me sentía derrumbado y me sentía no poder más. Pero allí el Señor me visitó a través de este canto espiritual y Él renovó mis fuerzas. Hermano, por favor, colabóreme con este especial. Préstele bien atención, amado compañero, compañera, préstele atención. Y téngalo allí en su mente, en su corazón, cuando venga ese momento difícil de su vida. Oh, gloria. Te amo. Aleluya. Sí, Señor. Mi corazón te adora. Espíritu de Dios. No te rindas, pastor, por muy fuerte que peguen las olas. Sí, Señor. No renuncies aun cuando sientas pesada la carga. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué tuve que ser yo? Porque tuve que ser elegido a convertirme en pastor. El dolor, la tristeza y la angustia te hacen pensar así. Pero Dios prometió estar contigo y dar descanso a tus pies. No digas al problema que grande eres tú. Mejor dile al problema que grande es Jesús. Sí, Señor. No digas al problema que grande eres tú. Mejor dile al problema que grande es Jesús. Sí, Señor. Pastor, nunca dejes de luchar, aunque tengas que llorar, yo te animo a continuar. Aleluya, sí, Señor. Dios te dio el nombre de pastor y Él nunca se equivoca. Aunque muchos no valoren tu trabajo, nunca te olvides que en el cielo una corona hay para ti. Sí, Señor. Pastor, por muy grande que sea el proceso que estás pasando, sé valiente y no renuncies al ministerio santo que Dios te ha dado. Recuerda que ya viene el día en que Dios te dirá: oh buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pastor, nunca dejes de luchar, aunque tengas que llorar, yo te animo a continuar. Dios te dio el nombre de pastor y Él nunca se equivoca. Y aunque muchos no valoren tu trabajo, nunca te olvides que en el cielo una corona hay para ti. Santo. Dele ese aplauso con vida al Rey. Aleluya. Ánimo, pastor.
Sigue adelante, que el Señor te ayudará en medio de ese momento difícil de su vida. Alabanzas a nuestro Dios. Doy gracias a Dios por esta bendición que me ha otorgado, de igual manera a nuestro presbítero, Pastor José. Gracias, pastor, por depositar esa confianza en mí para exponer la palabra del Señor. A usted, iglesia del Señor, por estar ahí atentos, receptivos a la palabra. Llevémonos esta palabra, hermano, en nuestro corazón, pongámosla por obra. De igual manera, para los que no me distinguen, aunque casi en la mayoría ya, mi nombre es Jair Beltrán. Por gracia de Dios estamos colaborando en el municipio de Villahermosa, aquí a 40 minuticos. Estamos relativamente bien cerca, junto con mi amada esposa. Dios nos ha dado 3 hijos, ya no quedamos sino con la princesa, gloria al Señor, la princesa Sofía. Y también Dios bendiga al pastor Otoniel, la iglesia de Murillo, que estuvieron bien dispuestos, pastor, como siempre, ahí animositos para servir. De igual manera la iglesia de Villahermosa, hermanos, Dios les bendiga, gracias por hacer el esfuerzo. Algunos hermanos se les dificultó venir, algunos enfermos. Bueno, no faltan los inconvenientes a última hora y por ese motivo no pudieron llegar, pero bueno, gloria al Señor. Con los que vinieron nos hemos gozado, así que un abrazo grande para todos. Dios les bendiga y nuestro pastor José continúa. Dele ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Gracias. Recibo el Señor toda la gloria, toda la honra, la adoración y la alabanza pertenece al Señor. Se pueden sentar, amados hermanos. Gracias damos a Dios por esta confraternidad y por esta palabra que acabamos de recibir. Recibimos cada día nuevas fuerzas. Esto es para renovarnos cada día más y más, y es una gran bendición como Dios usa a sus instrumentos para traernos una palabra que conforta nuestra alma. Es así que gracias damos al Señor en esta gloriosa mañana, y creo que ya el almuerzo está listo. Una señal de humo. ¿Sí está listo? ¿A cómo? ¿A cómo? Gloria al Señor, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que siguen ahí conectados. Les saludamos de manera muy especial. Ya culminando este tercer servicio, hoy con nuestro pastor Jair Beltrán, quien fue el expositor de la palabra en este culto misionero, un lema precioso que el Señor nos ha dado, la importancia del verdadero llamado de Dios. Pastor Jair, bienvenido. Cuéntenos un poco más acerca de este lema.
Amén, hermana Viviana, el Señor le bendiga. Y a la audiencia también le saludamos en el amor del Señor. Pues la verdad es que, como siempre lo he dicho, me siento honrado de que Dios nos haya concedido este privilegio, esta bendición de poder estar sirviendo al Señor en este ministerio. Y pues el día de hoy poder hacer parte del culto misionero y traer esta palabra acerca del verdadero llamado es debido a las vivencias que hemos tenido, porque pues en cierta manera en algún momento también sentí o pensaba que Dios se había equivocado conmigo, debido a que pues nos enfrentamos a algo tan diferente a lo que normalmente estábamos acostumbrados, ¿no? Al trabajo que antes hacíamos, y de saber de que hoy estamos en el ministerio pastoral. Entonces eso me llevaba a pensar y a creer de que Dios se había equivocado con mi vida, pero debido a las experiencias y a las experiencias que Dios me ha dado en el camino, eso me ha llevado a creerle a Dios de verdad, de que Dios me ha llamado a servir. Amén, pastor. En medio de la exposición de la palabra, el pastor Jair nos hablaba acerca de 3 tipos de llamado. Pastor, háblenos un poco de eso. Amén, hermana. Lo que pasa es que cuando uno está en la congregación, hay hermanos que ellos se le acercan y dicen, hermano, usted le va a servir a Dios en el ministerio. Y pues hay ocasiones cuando realmente Dios hablando a través de esos hermanos, pero hay ocasiones donde quizás no es así, ¿cierto? Y si se va creando, se va creando más bien como un impulso de la carne, y el día que realmente la persona no sale o no ingresa al ministerio, entonces eso hace que la persona se decepcione, se desmotive y ya no quiera aún volver a la iglesia o a la casa de Dios. Entonces allí donde muchas veces se falla. Y de igual manera también cuando hay se dice que el otro llamado es el llamado de la iglesia, ¿cierto? Cuando el uno le dice, el otro le dice, hermano, mire que usted tiene perfil de pastor, usted esto. Pero realmente, hermano, el llamado más importante, el que debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, es el llamado que Dios nos ha hecho. Como le compartía, se siente esa llama, se siente ese fuego en nuestro corazón, se siente esa pasión por evangelizar, por entregar la palabra, por hablarle a la gente del amor de Dios. Amén, pastor. Y vemos que donde verdaderamente se prueba este llamado es ya dando el paso, ¿verdad? Porque ahí ya es donde vemos realmente quién fue el que llamó a esa persona, porque sabemos que si fue el pastor, si fue la iglesia, pues no hay ayuda humana en este caso que pueda impulsar, ¿cierto?, el ministerio de parte de Dios, sino la gracia y la misericordia de Dios. Así que, hermanos, pastor, muchas gracias por este tiempo. A todos los hermanos que están allí conectados, les invitamos a nuestra marcha evangelística a partir de las 2 de la tarde. Esté allí atento, pendiente. Usted que está allí a través de las redes sociales, es muy importante que nos lleve en oración para que mientras está realizando esta marcha, muchas almas sean alcanzadas a través de este sonido, de las alabanzas, del mensaje, de la palabra del Señor. Así que, pastor Jair, muchas gracias, y a todos los que han estado conectados, el Señor les bendiga, y hasta esta tarde a las 2 de la tarde. Dios les bendiga. Amén.